Hoy vengo a hablaros de los peligros que entraña legislar mal, que es lo que está haciendo la Unión Europea con la legislación sobre el copyright y los derechos de los artistas a través de unas leyes que llegan mal, tarde y que en lugar de combatir la piratería o apostar por los derechos de autor, apuestan, como de costumbre, por legislar para las grandes empresas, al menos en términos generales, e incluso perjudicando a los artistas y creadores de contenido de tipo didáctico. Un ejemplo grande es el caso de Jaime Altozano, que podría ver su actividad comprometida. Otro, a un nivel más pequeño, sería yo, que muchas veces he explicado cómo tocar con ejemplos de temas en mi canal, o he tocado fragmentos de temas o temas, siempre sin monetizar los vídeos o haciendo referencia al disco original. En este sentido hablamos de dos directivas diferentes, una que considero positiva y otra que creo que va a poner a España a la cola en didáctica y apertura cultural y artística. El primero, el artículo 11, es fácil de entender. Básicamente se busca que terceras webs no copien contenidos originales de autores sin su permiso y sin referenciarlos, algo que ocurre a menudo. Por ejemplo, yo he escrito más de 100 artículos para diversas webs, como guitarristas.info, Guitarbenz o Metal Symphony. En todos los casos he encontrado mis artículos plagiados al milímetro, con la avanzada y desconocida técnica del copy-paste en otras webs, en ocasiones con más visitas que las que tenían las webs para los que los escribí, y sin que mi nombre apareciera en ningún sitio. Finalmente el artículo ha sido rebajado, haciendo caso a los autores que reclamábamos la posibilidad de no cobrar. Si alguien difunde mi artículo y no se lucra o el lucro es poco, estoy encantado, y tengo derecho a decidir no querer cobrar. Es una condición que no existía previamente. Por lo tanto, esta ley considero que en términos generales es positiva, si no fuera por la ambigüedad. Y es que la ley habla en términos difusos, permitiendo la interpretación judicial y hablando de extractos pequeños, sin determinar la cantidad de texto o palabras, por lo que podrían llegar a cobrarte simplemente por parafrasear un artículo o por poner un link, ya que podría ser considerado en interpretación judicial como un extracto. Cuidado con esto, porque es una demostración palpable de que el legislar mal y de forma difusa es un gran riesgo. Se ha criticado mucho que se pueda reclamar una compensación económica por derechos de autor, pero esta crítica no me parece seria. El problema es hablar de un tamaño inexacto, porque queda sujeto a la libre interpretación, pudiéndose dar incluso sentencias diferentes. Ahora bien, si yo tardo unas 10 horas en escribir un artículo serio, incluyendo la fase de documentación, los conocimientos acumulados, no veo nada positivo en que otra web pueda atribuirse el mérito y encima no hacer el más mínimo reconocimiento. Ahora vamos al meollo de la cuestión, el ahora llamado artículo 13, conocido popularmente como el antimemes. Se trata de una directiva de la Unión Europea que en teoría busca proteger los derechos de autor. Esos derechos de autor, que por norma general benefician solo a los grandes autores, los protegidos por las discográficas en el caso de la música y por las grandes editoriales en el caso de la literatura y las obras de divulgación. La protección de los derechos de autor, específicamente a algunos autores, se ha blindado en nuestro país y otros de la Unión Europea, permitiendo que la autoridad sobre esos derechos la ostenten organismos tan limpios como la SGAE. Esta directiva tan famosa comienza ya con una paradoja, y es que se pretende que los países cumplan una serie de objetivos de protección de los derechos de autor, pero sin establecer cómo se cumplirán esos objetivos. Es decir, es una directiva sin directiva, resultadista, y que una vez más sitúa a la Unión Europea como un ente inconexo y desorganizado. La directiva básicamente traslada toda la responsabilidad a las plataformas prestadoras de servicio, como YouTube, Vimeo o las redes sociales, que solo tienen una oportunidad para evitar sufrir una multa millonaria: censurar a priori, sobre todo teniendo en cuenta que se obliga a proteger los derechos de autor, pero no se especifica cómo debe hacerse. Esto no afectaría al resto de países, que podrían seguir disfrutando del contenido, solo a los que estamos en esta maravillosa Unión Europea. Pero ojo, no solo afecta a las plataformas prestadoras de servicios, sino a los medios de comunicación, que no podrán utilizar la información mediante el sistema actual, citando, dando el crédito y referenciando la fuente original. Esto entra en conflicto con nuestro derecho a la información y una vez más deja abierta la puerta por la ambigüedad de la redacción de la ley.
Otro ejemplo es la indexación de Google, que se vería obligado a solicitar una licencia para llevar a cabo este trabajo que, polémicas al margen, tanto nos beneficia como usuarios. ¿En qué nos afectará como usuarios o como creadores? Imaginad todo lo que no podréis usar. Memes, vídeos didácticos, capturas de pantalla de medios para informar, montajes humorísticos, doblajes falsos, interpretaciones musicales sin ánimo de lucro. Pero espera, ¿has dicho sin ánimo de lucro? ¿No afecta solamente a obras con copyright? Pues sí y no. El problema es que el filtro que se va a establecer por parte de, por ejemplo, YouTube o Google será muy fuerte para evitarse multas, como es lógico, porque nadie trabaja para perder dinero. ¿Creéis que las plataformas van a comprar todas las licencias para poder utilizar todas las obras existentes? ¿O que van a tirar por el camino del medio automatizando el sistema para evitarse problemas borrando todos los vídeos susceptibles de vulnerar este artículo? Y, al ser responsables ellos, se hará sin que medie denuncia por vulneración de los derechos de autor. Por tanto, probablemente pequen por exceso. Además, hay otro problema. Es legal utilizar tramos cortos y versiones de obras, artículos o documentos para fines didácticos. Si usan un sistema automático, dará igual que toques con fines didácticos un tramo o que lo hagas siguiendo la ley. La censura será automática y el castigo a priori, vulnerando los principios democráticos. Ahora veamos las consecuencias, bastante obvias. Distanciamiento cultural y menor acceso a la cultura para los europeos. Pérdida del tono crítico y humorístico en las redes, también en el plano político. Recorte de libertades y del derecho a la información. Reducción drástica de la difusión cultural y audiovisual. Cierre masivo de canales que han dado a conocer nuevos artistas que se han valido por sí mismos, no por la difusión mediática y la promoción tradicional, como Altozano. En cuanto a lo que se ha hablado de que este artículo no se aplicará en webs pequeñas, una vez más, se basa en la libre interpretación de la ley, lo que lo convierte en una mala ley. Es más, la idea de la Comisión Europea era que las webs más pequeñas tuvieran que tener disponibilidad completa por si sucedía una supuesta vulneración de la ley, algo inaudito. En definitiva, estamos ante una censura a priori en la web. Una ley que recorta nuestra creatividad, nuestros derechos y que continúa sin proteger al autor. No cumple su cometido, pues perjudica a los pequeños creadores de contenido y autores. Impide el crecimiento de la información veraz en la web al no poder ni siquiera colgar un enlace y una captura de pantalla de una noticia, y supone un freno para el crecimiento de las nuevas páginas y redes sociales, que tendrán que pedir permiso expreso para cada paso en su camino. Una vez más, Europa nos demuestra que no les interesa la cultura, el arte ni la información. Esto es patente desde el momento en el que no han escuchado el clamor de los creadores y solo han atendido a los parámetros exigidos por grandes promotoras, productoras y editoriales gigantescas. Es evidente, debemos luchar contra la piratería, pero ¿el camino pasa necesariamente por hacer una ley que llega tarde y se realiza solo teniendo en cuenta la opinión de los peces gordos?